Hola, mi nombre es Carlos García. Bienvenidos al video de hoy. En este programa prepararemos deliciosas recetas mientras hablamos sobre procesos, atributos y aplicaciones de productos hechos con carne de ave y huevo de los Estados Unidos. Agradecemos a United Soybean Board por ser nuestro patrocinador en esta serie de programas. Hoy vamos a preparar huevo estrellado con nopales, en salsa de frijol. Y para eso está con nosotros la doctora Tere Rull. Hola Tere, bienvenida. Muchas gracias. La doctora Tere Rull es consejera de Lina y también... Soy nutrióloga, especialista en nutrición clínica y además de consejera, pues obviamente mi especialidad es huevo, pollo, pavo y vamos a hablar de los nutrimentos de los que vamos a cocinar hoy, un producto excelente. No hay nadie mejor para hablar de estos temas que la doctora Tere. Pues vamos a comenzar. Vamos a preparar unos huevos estrellados porque hay muchos mitos alrededor del huevo, sobre todo colesterol. ¿Por qué podemos comer todos los días una pieza de huevo? No hay dosis de huevo. Hay gente que nos pregunta, ¿cuántos huevos podemos comer? Entonces, el punto es que no hay dosis. Las dietas, el día de hoy, hablando de lo que se come en 24 horas, los planes de alimentación incluyen huevo dentro de lo que es el total de alimentos de un día. Entonces, las preferencias de cada persona pueden elegir consumirlo diariamente o puede ser cada tercer día. Entonces, los estudios han comprobado que realmente no hay problema por consumir el huevo entero, es decir, yema y clara. ¿Por qué? El colesterol se encuentra en la yema. Donde más nutrimentos tiene una pieza de huevo es en la yema. Y mucha gente lo desplaza por esa creencia de que se va a elevar el colesterol sanguíneo, cuando no es así. Quien produce el 80% del colesterol que circula en nuestra sangre es el hígado. Entonces, el otro 20% es por lo que consumimos dentro de una dieta equilibrada, una dieta correcta. Entonces, esto es la variabilidad de la dieta. Pero está comprobado que por consumo de huevo no va a elevarse el colesterol sanguíneo. El colesterol sanguíneo, si se eleva, es por cuestiones cardiovasculares de genética, que a veces hay familias que tienen problemas genéticos donde hay hiperlipemias, que es la elevación de uno o varios lípidos de la sangre, entre ellos el colesterol. Es cierto que el colesterol está en la yema de huevo, es cierto que una pieza de huevo te puede dar alrededor de 213 miligramos de colesterol, pero si nosotros equilibramos nuestra alimentación, nosotros sabemos que el hígado detiene la producción interna, es decir, endógena de colesterol que circula en nuestra sangre cuando vía boca nosotros le damos colesterol. Entonces esto es muy interesante porque como es un alimento, no es un alimento, es un nutrimento indispensable el colesterol. El colesterol participa en funciones tan importantes como es generar hormonas para la reproducción. Muchísimas de las funciones también que tienen que ver con la generación de neurotransmisores en nuestro cuerpo, con esa parte que nos protege de nuestro organismo, que es la grasa, de lo que necesitamos en nuestro cuerpo. Obviamente, si no tenemos colesterol, no vamos a generar estas hormonas e incluso en etapas, por ejemplo, seniles, tiene muchos nutrimentos que son muy importantes. Uno de ellos puede ser los antioxidantes, con la luteína y la zeaxantina, que está en la yema de huevo. Esos colores rojos, naranjas, son estos antioxidantes que te estoy comentando. El colesterol, que es indispensable para estas hormonas. Aparte está la colina. La colina es otro nutrimento que es una de las fuentes más ricas en colina dentro de una alimentación correcta, una pieza de huevo. La colina es indispensable para formación de membranas celulares, de lo que es la pared interna de nuestro cráneo. Es importante también para precursores de lo que son sustancias que ayudan a la memoria, por lo cual en personas con edades avanzadas es muy importante el consumo de alimentos que contengan colina y la mejor fuente vía dieta es una pieza de huevo. Perfecto, pues vamos a empezar Vamos a empezar a cocinar. Vamos a acitronar, que quiere decir en pequeña cantidad de aceite. Voy a poner cebolla. Vamos a poner una pequeña cantidad de aceite. Esa pequeña cantidad de aceite la vamos a calentar con la cebolla, muy poquito. Esto nos va a servir perfectamente para todo, porque también hay que ser enfáticos en recomendar
que las grasas saludables hay que consumirlas, son indispensables igual que el colesterol, pero tienen que ser dentro de un equilibrio de recomendación de la dieta que puede ser 25 o 30% del total de la dieta que conformen las grasas, y si son de origen vegetal y no son fritas en exceso, no se deteriora la calidad de ese aceite, por lo cual estamos cocinando de manera correcta, y tampoco satanizar a la fritura. Somos el primer país consumidor de huevo de plato. Entonces eso también es importante, que conozcamos que también tenemos un primer lugar en consumir huevo de plato, huevo fresco, huevo como todos lo consumimos en nuestro país. Hay otros lugares que no acostumbran desayunar, por ejemplo, con huevo. Si ven, rápidamente se está dorando a que esté transparente. En ese momento voy a agregar epazote al gusto para que nos sazone estos nopalitos. Vamos a agregar en este momento los nopalitos, y los nopales hay que nada más darles una salteada en este mismo aceite, y vamos a complementar todo este platillo con proteínas, con proteína de origen vegetal, que también vamos a consumir frijolitos en este platillo, nopales que tienen fibra, que además la fibra se ha recomendado muchísimo para personas con diabetes, por ejemplo, los nopales. Y ahorita ya vamos a detener esto para pasar a cocinar huevo estrellado y hablar de lo que es cómo voy a reconocer cuándo está fresco una pieza de huevo y cómo lo voy a conservar. Perfecto. Perfecto, vamos a hacer ahora los huevos. Pero antes, doctora, ¿por qué no nos platicas un poco sobre la coloración de la yema? Esto es bien importante porque la yema, los colores varían entre amarillo y naranjas. Los animales, las aves, se alimentan de, obviamente, soya, que es una excelente proteína, soya americana, y esta soya con el maíz es el que aporta la coloración. No nada más es el maíz, sino que también las aves en su alimentación tienen colorantes naturales, como puede ser las jantinas que vienen, el achiote, por ejemplo, y el cempasúchil. En nuestro país, el cempasúchil es una coloración de origen vegetal, o bien pueden ser de otras plantas que dan esta coloración, pero el maíz aporta esta coloración en la dieta del ave. A veces se piensa que se le pone, no se le pone. Es dependiendo de la alimentación de estas aves, va a ser más tirando al naranja o más hacia el amarillo. Pero nada tiene que ver la coloración de la yema con el aporte nutrimental. Es exactamente el mismo y depende mucho de eso. ¿Y con la frescura tampoco tiene que ver? No, la coloración no tiene que ver nada con la frescura. La frescura hay otras formas de determinar qué tan fresco es una pieza de huevo o no. Tenemos con cascarón forma de evaluar la frescura de una pieza de huevo, que puede ser poner agua y en el agua, en un recipiente amplio, poner agua. Si nosotros ponemos una pieza de huevo y flota, quiere decir que ese producto ya no está tan fresco como si lo colocamos en el agua y se hunde. Ese producto está más fresco, pero eso no tiene nada que ver con si lo puedo consumir o no. Nada más va a cambiar la frescura, pero está en condiciones de ser consumido. ¿Sí? Ahora, nada más. Hablando de colores, ¿hay alguna diferencia en cuanto a los nutrientes entre el huevo de cascarón blanco y el huevo de cascarón rojo? No, de ninguna manera. Son dos razas distintas de ave. Una de las aves que produce el huevo café o huevo marrón, ¿sí? Que es el que nosotros a veces decimos es que es huevo rojo, pues no, es marrón. Ese huevo marrón es una especie diferente de ave. Esa ave es un poco más grande, come un poco más y produce huevos de coloración de marrón. El otro huevo que produce otra ave, que es una ave blanca de otra especie, produce el huevo blanco, pero en nutrimentos son exactamente lo mismo. Y la coloración de la yema, como dijimos, nada más es la alimentación. Nosotros podemos ver la altura de la yema. Si yo estrello en un plato una yema de huevo y está bombadita, es decir, redondita, y la clara, tenemos formación de clara en tres fases. Una que es muy firme, que es la que está pegada a la yema. Esa es la forma en la que debe de estar un huevo fresco, que la veas como casi redonda, ¿no? Como si lo hubieran dibujado. Es más firme. Hay otra clara que es un poco menos densa, es la segunda fase, y la tercera es más acuosa. Mientras menos se hace
expandida la clara, es decir, que a la hora que lo estrellas se expande, es más fresco una pieza de huevo. Entonces la altura de la yema es esa característica de la clara que se expande o no y que tiene que tener ese arito alrededor de la más densa, y entonces nosotros podemos distinguir un huevo fresco ya habiendo roto el cascarón. Chef, yo a veces cuando abro el huevo encuentro unas cositas blancas. Ah, es bien interesante esta pregunta. ¿Nos puedes decir qué son esas cositas blancas? Esos hilitos son proteínas, son chalazas. Las chalazas, que se llaman así, son como cordones, literal, de proteína que están en el centro prácticamente de la yema. ¿Qué hace esto? Sostiene la pieza de huevo lo más centrada posible dentro del cascarón cuando no se ha roto. Es perfectamente comestible, es perfectamente nutritivo porque es proteína, entonces no hay por qué retirarla. Ahora hay gente que no le gusta, pues bueno, pues se la quita, ¿no? Pero no hay ningún problema si la consumes y no quiere decir nada, no tiene que ver con la frescura, no nada. Lo que pasa que sí, un huevo fresco, mientras más fresco, más puedes observar las chalazas. Entonces sí es también una relación frescura. Cuando un huevo es fresco, ves esas chalazas perfectamente. Cuando un huevo no está tan fresco, no quiere decir que no es comestible, ¿eh? Ojo, pueden consumirlo perfectamente aunque no vean las chalazas y es muy, muy bueno. Otra forma de ver la frescura de un huevo cuando estrellamos el huevo es esa camarita de aire. Mientras más pequeñito es ese agujerito que tiene un fin, acuérdense que el huevo es para dar vida, es para tener un pollito. Lo que pasa es que nosotros consumimos huevo que no es fértil. Nunca vio la pobre gallina un gallo. Entonces es la ovulación de la gallina, el huevo, para consumo común. A menos que sean de, a lo mejor, traspatio, donde la gente, pues, ahí está y no sabe si fue fecundado o no. Pero el común no es un huevo fértil, es un huevo que obviamente podemos consumirlo y que la camarita de aire no fue usada para un pollito, para que salga por ahí, respire por ahí, tiene todo un fin de dar vida, pero no pasa nada si está un poquito más grande o un poquito más chica. Mientras menos grande es esa camarita, ese como cavidad que se hace con lo que son las membranas del huevo, y entonces tú lo puedes ver perfectamente en el cascarón, pues más fresco es el huevo, mientras más chiquitina es la cámara de aire. Entonces nunca me va a salir un pollito de nuevo. Nunca jamás, ni porque vean, ay, que tiene un puntito negro, seguro que iba a ser pollo. Pues no iba a ser pollo. Sí, a lo mejor en el oviducto, que es donde va pasando la pieza de huevo, el óvulo va pasando y va formándose la clara y va formándose todo y al último va formando el cascarón, pues a lo mejor hubo un depósito de alguna venita que depositó un poquito de sangre o algo así. Se la pueden quitar o se la pueden comer, no va a pasar absolutamente nada. Vamos ahora a montarlo en el plato, pero vamos a taparlo un momentito para que esta clara, que está cruda, termine de cocinarse, la yema quede un poco cremosa alrededor de lo que es el contorno de la yema, y ese es un huevo perfecto, donde la yema, el centro es crudo, el alrededor es cremoso y la clara queda perfectamente cocinada. Debemos de tener seguridad y siempre lavarnos las manos antes de cascar el huevo o estrellarlo, para que nosotros no seamos los portadores de bacterias que pueden enfermar a cualquier persona. Y obviamente enjuagarlo con todo y cascarón previo a que nosotros lo casquemos, secarlo, y nada más se enjuagan los que se van a utilizar de inmediato. Nunca se lava un huevo y se guarda en el refrigerador, nunca. Porque tiene una capa externa que es una membrana que cubre y protege tanto por afuera como por dentro. Tiene de forma natural protección una pieza de huevo contra bacterias y contra microorganismos. Si nosotros destruimos eso, pues ya no es lo que debemos de hacer, y al lavarlo solamente es cuando ya se va a consumir. Entonces estamos revisando esta pieza de huevo hermosa, ¿sí?, que va a quedarnos perfecto, y vean la belleza del huevito con este sartén tan lindo, pero tiene que estar cocinada a totalidad la clara. Entonces vamos a darle su tiempo y después ya vamos a proceder a continuar con la receta. Entonces voy a poner la salsa al centro para que quede como una camita.
Bueno, ya está nuestra pieza de huevo cocida la clara, cruda la yema parcialmente, debe de estar cremosa la yema alrededor. Vamos a pasar nuestro huevito a montarlo en nuestro plato con una salsita deliciosa que hicimos de frijol y que previamente ya se había calentado, ya se había molido el frijol. Van a tener perfectamente la receta para que ustedes puedan preparar esto. Entonces este platillo tiene carbohidratos, porque el huevo es algo importante que hay que decir y que no habíamos mencionado. Los carbohidratos en la dieta tienen su función. Entonces nosotros tenemos mínima cantidad de carbohidratos. En un huevo no tenemos prácticamente, no llega ni a 1 gramo. Se dice que son trazas de carbohidratos cuando por pieza no llega a ser 1 gramo. Esto es importante decirlo porque además el huevo da saciedad y que además de dar saciedad no eleva la insulina y la glucosa de nuestra sangre al consumirlo, ya que es proteína y se va absorbiendo mucho más lento que si yo inicio mi día con hidratos de carbono. Pues aquí está y ya salió, además de todo, bonito. Está perfecto. Chef, antes de irnos, ¿qué te parece si nos hablas un poco sobre la conservación del huevo? ¿Cómo lo tengo que almacenar? Ahora sí que siempre hay que seguir las normas oficiales. La norma oficial de buenas prácticas en la cocina, que es la norma 251, hay que seguir esas prácticas y refrigerarlo. El huevo, cuando nosotros lo compramos de cualquier lugar que lo adquieran, el huevo es huevo y se guarda igual. Entonces la recomendación es refrigerarlo. A pesar de que no lo encuentren a veces en nuestro país, no se encuentra en refrigeración. ¿Por qué? Porque eso haría que los cambios de temperatura sudara por afuera, es un exudado natural por los cambios. Y esa agua o esa humedad que hace pequeñas moléculas de agua en la superficie del cascarón puede romper esa seguridad externa que ya tiene por naturaleza, tanto la externa como la interna de esas membranas naturales. Y entonces el huevo, número 1, se puede contaminar. ¿Por qué? Por malas prácticas y malos manejos. Entonces lo ideal, lo perfecto es de la compra lo antes posible a refrigerarlo. Hoy también hay gente que lo puede utilizar, guardarlo en un recipiente que tenga tapa. ¿Por qué? Porque a veces está con otros alimentos dentro del refrigerador y entonces puede absorber olores, si así lo quieren, o simplemente por más seguridad. Pero realmente la refrigeración es perfecta. Se recomienda que si viene en un recipiente tú lo pases a otro por cuestiones de manejo higiénico y por más seguridad, pero nada más, ¿sí? Y entonces lo puedes llegar a pasar. Antes se usaba la puerta del refrigerador, pero ¿qué pasa? La refrigeración retrasa el envejecimiento de los productos, no te lo detiene por completo como hace la congelación. Entonces, si tú detienes, te va a durar más tiempo para consumo óptimo, ¿sí? Y entonces te va a durar más si tú lo refrigeras. Hay gente que a lo mejor lo consume de inmediato, pues lo puede tener ahí en su cocina, en las gallinitas estas y los recipientes clásicos para huevos, ¿no? Pero es decisión de cada quien. Pero las normas oficiales se refrigera y no hay más. Se refrigera aquí, se refrigera en muchos lugares y en otros países ya lo venden, incluso sacándolo del refrigerador. Entonces no importa del origen en donde lo compraron, hay que refrigerarlo, les va a durar más, es mejor en cuanto a seguridad alimentaria, solo enjuaguen los que van a consumir en ese momento previo a ser utilizados. Nunca si no se van a consumir. Si llegara a tener una suciedad, lo limpias. Eso es huevo en cascarón. ¿Cómo conservar el huevo que ya quebraste si no acabaste de utilizarlos? Lo puedes guardar revuelto, si quieren revolverlo, o si compraste claras o si compraste yemas, pues trae su recipiente y en ese mismo recipiente solo tienes fuera del refrigerador lo que vas a usar y de inmediato guardas lo otro. ¿Por qué? Porque si no terminaste el recipiente y estás teniendo a temperatura ambiente, que en nuestro país puede fluctuar desde 10, 15 grados hasta 40 y tantos, ya estás haciendo malas prácticas de preparación de alimentos. Entonces, lo menos que se pueda romper la cadena de frío es lo que hay que hacer. Si yo voy a usar 3, saco 3 y los empleo, de preferencia. Si los quiero guardar revueltos, pues los guardas revueltos en un recipiente hermético que tenga tapadera y los guardas en el refrigerador y tratas de usarlos lo antes posible, no que estén ahí
días y días, sino lo antes posible. Y siempre refrigerados. ¿Cuál es la temperatura de refrigeración? Entre 0 y 4 grados Celsius. Entonces es la forma de guardarlos. La parte de la puerta alcanza a veces hasta 7 grados Celsius. Entonces por eso hoy ya incluso los fabricantes no ponen la clásica huevera en la puerta. Sí, es el lugar que mayor fluctuación tiene de temperatura dentro del refrigerador. Chef, pues muchas gracias por esta receta y por toda la información. Pues ojalá que les guste esta receta, que la hagan en su casa y si quieren hacerlo como la usanza antigua con más aceite y salpicando es su decisión, pero de esta manera sabe súper rico. La cantidad de sal es al gusto. Yo ahorita no agregué sal. ¿Por qué? Porque ya los otros alimentos que lo acompañan ya tienen sal. Entonces otra de las recomendaciones que estamos haciendo a nivel salud es tratar de utilizar hierbas como es el epazote para dar sazón, no tanto sal, sodio, ¿sí? Entonces es algo que también por eso no se le agregó sal. Sí, vamos a tener también otro programa con la doctora en el que vamos a hablar de dietas especiales, dietas un poco más específicas. La pueden encontrar en el listado de este canal. Doctora, pues muchas gracias. A ustedes. Gracias también a United Serving Board por el patrocinio. Mi nombre es Carlos García y nos vemos en la próxima receta.